Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris in Radio Bimba. Saludos y este es Radio Bimba y estamos en vivo transmitiendo desde Maya West, Puerto Rico. Quien les habla es el profesor Raúl Morris García, con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Este es su bloque educativo aquí con las chicas de la lactancia y este servidor para con ustedes todos los sábados, un bloque educativo. Hoy estaremos hablando sobre un tema que me parece, más allá de hablar del presidente y más allá de hablar del que tienen seleccionado para el Supremo, más allá de hablar de lo que ocurre aquí con los vagones, porque insisten en dirigirnos. Yo siempre lo he dicho, este es un proyecto educativo y nosotros, trabajadores sociales, estamos aquí para hablar con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana, y a mí me está siempre sospechoso que no sé, que el tema lo defina los medios de comunicaciones periodísticos. Prácticamente el 100% de las discusiones que se dan en nuestro país están dirigidas o son consecuencias de el tema a discutirse que plantean en los periódicos, y nunca se analiza, por ejemplo, quiénes son estos editores, quiénes son estas personas que deciden cuál es la portada. Por ejemplo, en el caso de ayer, la portada del periódico de mayor distribución en la isla, ustedes saben, El Nuevo Día, el periódico, la portada era el tema de el que se está eligiendo para la Cámara de Representantes para el Senado, para la Corte Suprema, disculpen, para la Corte Suprema de Estados Unidos, por el actual presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Y lo interesante es que parecería ser exactamente la misma retórica, el mismo discurso, la misma opinión estructurada, para mí copy-paste, para mí más de esto llamado news, de la fake news, ¿no? Y no es que estemos de acuerdo, fíjense, y yo trato de ser objetivo y desde mi perspectiva, aunque es difícil ser objetivo, ¿verdad? Porque todos tenemos una opinión. Lo que sí he percibido es que desde que comienza este señor como candidato, y hablo del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, desde que comienza este señor como candidato, los medios de comunicaciones, que sabemos que están en manos de los pocos, y cuando digo eso es que son 4 o 5 familias a nivel mundial. No estoy hablando de Puerto Rico, no estoy hablando de los 5 periódicos que tenemos aquí localmente y uno que habla un poco diferente constantemente, y los periódicos regionales. No estoy hablando tanto de esos. Estoy hablando a nivel mundial, que los periódicos y los medios de comunicaciones están en 4 o 5 familias. Y hablo de los Warner Brothers de la vida, de los Disney de la vida, hablo de la familia, de estas familias que son dueñas y que pertenecen a las juntas de dirección de gran mayoría de los medios de comunicaciones del planeta Tierra, CNN, etcétera, ¿no? Y si tienen la oportunidad ustedes de ver que siempre aquí queremos que busquen noticias, que no tomen lo que se dice en este programa como un hecho, sino que ustedes se atrevan a romper con las noticias locales. Hoy tenemos la suerte, y lo seguimos diciendo, que tenemos opciones para poder leer medios de comunicaciones hasta cierto punto no tradicionales y salir
del medio de comunicación que estamos acostumbrados a que nos vende el concepto, la idea, el tema a discutir. Y entonces todos los medios de comunicaciones siguen fila. Este programa es algo diferente. Nosotros tratamos de buscar información, rompemos con los esquemas. Hoy estaremos hablando, y para los que nos están viendo por las redes sociales en el canal Poesía PR, tengo en mi mano el libro escrito por este servidor llamado La historia de rap y reggaetón en Puerto Rico. Es un libro que se escribe, mi nombre como mencioné, Raúl Morris García, repito, Rap versus la 357, historia de rap y reggaetón en Puerto Rico. Miren, el libro se escribe hace como 10 años atrás, el libro se escribe como una herramienta de educación para unos talleres que se estaban realizando y que todavía se realizan, se han realizado durante los últimos 10 y pico de años más, yo diría, en diferentes partes del mundo, en Puerto Rico, en escuelas, en universidades. Nosotros hemos estado hablando de este tema del reggaetón como una herramienta social. Uy, allí que tiro la curva, ahí es que tiro la curva. La discusión del reggaetón en este programa, yo quiero pensar que desde sus comienzos siempre ha sido desde el punto de vista social, y la comparación con el tema del reggaetón con otros géneros que por cientos de años, sí, cientos, porque cuando hablamos de la bomba tiene sobre 400 años, y allá los maestros que tenemos un caudal de grandes maestros aquí en Mayagüez, en Ponce, en Santurce, tenemos un caudal de grandes maestros de la bomba y de la bomba regional, ¿no? Pero las similitudes con un género como la bomba, por ejemplo, que es un periódico de una comunidad particular, un periódico de una comunidad negra, ¿no? En la historia oral de una comunidad. Y que sabemos que en un particular tiempo de la historia de la bomba también fue ilegalizada, porque se entendía por aquellos que eran los dueños de los esclavos, escúcheme usted, que ese género, esa música, era una cosa de gentuza, uno, y dos, era una herramienta que se usaba para comunicar y bochinche, información, hasta cierto punto estrategias de escape, ¿no? Estrategias de huir por parte de los esclavos. Y por un tiempo en este país se ilegaliza, y eso es parte de la historia de ese género. Lo mismo podemos decir con el género de La Plena, que por mucho tiempo era un periódico y se sigue diciendo que es el periódico de toda una comunidad, y hablo de una comunidad negra, una comunidad pobre, una comunidad marginal. Fíjense que todos estos medios que nosotros hemos estado, estos géneros que he mencionado hasta ahora, todos y cada uno de ellos, primero, son de descendencia negra. Eso es un hecho, nadie puede discutir lo contrario. Pero yo puedo hacer el salto a nivel mundial y hacer una comparación parecida con un sinnúmero de géneros, y la trayectoria de estos géneros ha sido muy parecida. Miren, el jazz, que para muchos es uno de los géneros más completos y más complejos que existe en el planeta, es uno de los géneros que demuestra una creatividad increíble, una improvisación, y podemos hablar de sinnúmero de maestros, vivos y ya fallecidos, sobre ese género. También por un tiempo fue ilegalizado. Fue ilegalizado porque se relacionaba con esto de los speakeasy, ¿no? Que en Estados Unidos eran los lugares donde se iba a beber cuando el alcohol era ilegal. Y cuando se iba a fumar, a consumir cannabis, marihuana, antes de que se pensara, estamos hablando de principio del siglo pasado, donde se relacionaba la cultura negra, el género del jazz, y el jazz siendo tocado en estos lugares speakeasy donde también se consumía el alcohol, que también era ilegal en aquel entonces, que se llamaba moonshine, que nosotros aquí lo reconocemos y lo podemos equiparar con algo que se llama pitorro. Por cierto, estamos a nivel de semanas, o a nivel ya empezamos las navidades en Puerto Rico, ya empezamos las navidades hace rato. Yo creo que nos dejamos con todo y lo que ocurrió hace un año atrás.
y que me acuerdo muy bien que en el momento de las Navidades del año pasado hicimos el intento, me acuerdo en nuestra comunidad sin electricidad, se conectaron a baterías y vimos algo muy lindo, muy precioso, la gente buscando cómo pasar la Navidad, como estamos acostumbrando a pasarla, ¿no? En familia, con la música, con el jolgorio, con la comida, todas las cosas espectaculares que acostumbramos a experimentar en nuestro país. Oye, y cada vez que salgo de país en Navidad realmente es muy triste porque en muy pocos lugares en el mundo se disfruta como lo disfrutamos nosotros. Ni los Jingle Bells allá en el norte se comparan con lo que nosotros hacemos. Y haciendo la transición, regresando a lo que es nuevamente la música, hablando del jazz, entonces también se relacionaba con relaciones entre hombres negros y mujeres blancas. Estoy hablando del jazz. Entonces se ilegaliza por un tiempo y se persigue el jazz como género. Ya estoy hablando de tres diferentes géneros que tienen algo muy parecido: la persecución, la marginación de esa comunidad que crea ese género, y claro está, el gobierno y el Estado ilegalizando, ¿no? Por sus razones, justificándolo con estos prejuicios bárbaros que hemos escuchado por tanto y tanto y tanto y tanto tiempo, los prejuicios de gente que insiste en apuntarle el dedo a ciertas comunidades por el no tener acceso a la educación o no tener la oportunidad de, ¿no? Que no es lo mismo. Sin embargo, siendo creativos, usando su música, usando su herencia negra en su gran mayoría, que casi todos los géneros, yo diría el 90%, 95% de los géneros que nosotros escuchamos hoy en todas las radios del mundo, gente, del mundo, son de comunidades marginadas o de comunidades de descendencia negra. Eso es un hecho, eso no lo digo yo, busquen ustedes. El rock and roll, el jazz, el pop, la música, el mismo, lo que hablamos, flamenco, que es un tema que estoy indagando en este momento, me estoy incursionando. Reciente, como mencioné, hace unas semanas atrás estuvimos en España y presentando este libro, el libro de El Rap versus la 357, la 357, el rap versus la violencia, 357 hablando precisamente de la pistola que usaba el señor Dirty Harry. Ustedes saben que Clint Eastwood tenía la costumbre de usar esa pistola y de decir, bueno, amenazar a la gente y matar a la gente con su pistola. Y entonces el rap versus, o como opción A, la 357, como opción A, 3 padres, 5 trabajos, 7 días a la semana, que estamos ya, es un retrato más bien de las comunidades. Y el libro se llama La historia del rap y reggaetón en Puerto Rico. Ustedes pueden conseguir este libro en el internet, lo pueden comprar si me llaman, yo se lo puedo hacer llegar o aquí mismo en la estación, en la 990 AM, pero lo pueden también conseguir estilo digital, buscando en Google, en cualquiera de los buscadores, en Explorer, en cualquiera que usted quiera, buscando el libro La historia del rap y reggaetón en Puerto Rico. Es uno de 2 libros escritos sobre el tema que ha revolucionado lo que viene siendo la música a nivel mundial. Y le digo eso con hecho y con evidencia de hecho, ¿no? Porque una de las cosas que estamos trabajando en este momento precisamente es un proyecto en colaboración con DJ Nitro. Es un productor, DJ Nitro es un rapero, es un músico, es un dueño de una de las pocas estaciones en España que toca el género del trap, que toca el género del reggaetón, que toca el género de la música, del hip hop, ¿no? En español y en inglés también, pero particularmente la música de reggaetón. Y nosotros hemos estado en comunicaciones, lo conocimos al DJ Nitro allá, tendremos una entrevista con él, hemos estado tratando de coordinar, lo que pasa es que el horario es diferente, va a tener que ser una entrevista grabada, y tenemos esa encomienda, ¿no? De hacer este proyecto en colaboración con DJ Nitro, donde estaremos hablando del World Beat Reggaeton. ¿Y qué es el World Beat? No quiero alejarme demasiado del tema del reggaetón, pero quiero anunciar esto como premisa
para la audiencia en Puerto Rico. Estamos trabajando en un proyecto que se llama World Beat Reggaeton. Yo les doy el la de por qué eso se está generando. Miren, escuchamos en España el reggaetón y la lírica siendo cantada por africanos. Escuchamos la lírica siendo cantada por la comunidad gitana y hablando de un flamenco que tiene unas similitudes muy parecidas al género de reggaetón, y ya hablaré de eso en un segundo. Escuchamos el género del reggaetón siendo cantado, la lírica siendo cantada por árabes, por musulmanes o por árabes, debo decir, en sus idiomas, ¿no? Escuchamos la música de reggaetón en diferentes países de Centro y Suramérica, cada uno con su sincronización particular y integrando unos instrumentos parecidos. Escuchamos la música cantada en portugués, ¿no? En Brasil, ¿no? Y el idioma particular de esa mezcla sabrosa que se da en un país como Brasil. Entonces, lo interesante que yo creo que nadie ha identificado, y yo por lo menos en las estaciones en Puerto Rico no lo he escuchado, allá en España escuché algo de esto, sin embargo no con el contexto de asumir un programa radial que pueda exponer las músicas, los diferentes estilos y las diferentes líricas que se están tocando con este particular género del reggaetón. Y claro está con el hip hop, que sabemos que hace muchísimos años se está trabajando el hip hop en países como Palestina, en países como Israel, en países como África. El hip hop, que ha sido un género muy imitado y muy reinventado en diferentes países. Pero particularmente eso mismo está ocurriendo con el género del reggaetón. Por eso ustedes tienen que buscar el libro. Se llama El Rap versus la 357, historia del rap y reggaetón en Puerto Rico. El autor, este servidor que le habla, es Raúl Morris. Cuando yo menciono la historia del rap y reggaetón en Puerto Rico, yo me remonto a un Puerto Rico hace unos años atrás, 30 y pico, 40 años atrás, que está desarrollando, y cuando hablamos de los fundadores, de los Wiso G, de los Vico C, de los Rubén DJ, todos estos que fueron los que de alguna forma u otra se atrevieron a experimentar con esta herencia o mezcla del reggae en español, de lo que ocurre en Panamá con el general y el Rastamuffin y el reggaemuffin y el reggaetón en español y todo lo que ocurre, esa mezcla maravillosa que siempre se da en el Caribe. Y eventualmente cuando llegan los platos, y cuando hablo de los platos hablo de los DJs y las mezclas del hip hop en Nueva York, y cuando eso llega acá, que se convierte en lo que hoy nosotros, porque la discusión es quién inventa el reggaetón. Bueno, el reggaetón es una mezcla de diferentes ritmos y de diferentes sabores que ocurren en particular Puerto Rico. Y que se ha dado, claro, que el reggaetón existió algo que se llamó el ragamuffin, que existió algo que se llama el reggae en español allá en Panamá, y que existió un señor que se llamó el general. Claro, todo eso ocurrió, pero el reggaetón se inventa en Puerto Rico. Asumimos la paternidad del reggaetón y claro está, y en nuestra investigación con este libro llamado El Rap versus la 357, usted verá y escuchará y leerá precisamente sobre la diáspora africana. Hablaremos también sobre cómo obviamente todos los géneros que nosotros escuchamos tienen que ver con la diáspora africana, los esclavos que se trajeron aquí, y como nosotros somos herencia, nuestra música es herencia de cada uno de esos. También hablaremos de la historia oral, porque cuando hablamos de la historia oral podemos entender mejor las razones por las cuales el ritmo del reggaetón o de la bomba o de la plena o de la bossa nova o de todos estos ritmos de rock y todos estos ritmos de jazz, y como el blues, que es otro de los géneros también que también fue marginado. Oye, sigue repitiéndose la historia con todos estos géneros. Y entonces la historia oral está integrada en cada uno de esos elementos porque fue una manera de retratar las comunidades. Fue y es
una manera de retratar lo que ocurre en estas comunidades, y repito, negras, marginadas o marginadas, punto, pobres. Eso fue lo que ocurrió. También la palabra como acción social, en uno de los capítulos que discutimos también. Fíjense que ya nos alejamos un poco de esta discusión de que el género es un género que persigue, que abusa, que critica. Claro, eso sí se da. Fíjense, nosotros aceptamos que hay ciertos autores y hay ciertos escritos y hay ciertos raperos, pero también decimos que eso también ocurrió con el rock y también ocurrió con el jazz y también ocurrió con la salsa, que también ocurrió con el género del flamenco. O sea, eso de ver a la mujer como un objeto sexual, eso se ha dado en casi y prácticamente todos y cada uno de los géneros en el mundo. Voy a decir eso porque esto, claro, llegar a la vulgaridad, ese es el argumento que algunos están pensando, escuchándome en este momento, diciendo, espérate, pero nunca llegaran a ese extremo. No, había más codificación en el lenguaje, había más cómo vamos a decir algo y no necesariamente llegar al punto de ser tan explícito. Eso es, aceptamos totalmente eso como uno de los elementos particulares que ocurre en este género y particularmente en el trap, ¿no? En el trap, que es algo que se ha dado muy interesantemente, pero que no es la mayoría. Puede ser el que usted ha escuchado, pero si busca más por muchísimos años, los Vico sí es filósofo de la vida, es un ejemplo perfecto. O sea, yo no puedo identificar una sola canción de uno de los fundadores de este género que hablaba de la forma se dirigía a las mujeres, particularmente como ustedes han escuchado algunos de los autores, que tampoco estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, explicamos y entendemos que dentro de una comunidad, y no es para justificarlo, pero acuérdense, ¿quiénes son los que están creando estos géneros? Son estos jóvenes marginados que posiblemente tienen poca educación, que posiblemente no han tenido el alcance de modificar. Y ocurre lo que está ocurriendo con el Bad Bunny ahora, con el Bad Bunny que ha tenido que modificar. Si tú quieres ser escuchado a nivel mundial, tú de alguna forma u otra vas a tener que modificar tu lenguaje para llegar a las estaciones de radio, que fue lo que ocurrió también, que ocurrió y que ocurre con todos estos géneros que he mencionado anteriormente. La codificación entonces se esconde o se busca la forma de decir lo que ellos quieren decir sin tener que decirlo. Eso sí tenía sentido. Acaba de decirse una de esas interesantes, que es la violencia, y la violencia apesta, ¿no? Particularmente porque entendemos que el reggaetón o el rap o el rock and roll o el jazz o el hip hop, todas eran y son herramientas para salir de la pobreza. Son herramientas que se usan y que se han usado. Es el joven que tiene alternativa de convertirse o en un jugador de baloncesto, o un jugador de pelota, o un rapero, o inclusive ser dueño de un punto, ¿no? ¿Cuáles son mis opciones cuando yo no tengo una educación? ¿Cuáles son mis opciones cuando yo no tengo el alcance o el acceso? O conozco a alguien, conozco a alguien que ha sido educado, que tiene esa opción, no como alternativa. Y sí, elijo esa opción como alternativa, pero sin embargo, yo puedo elegir la opción de ser reggaetón porque casi todos los jóvenes, ustedes, por lo menos particularmente en ciertas comunidades, cuando usted habla del reggaetón, es una opción a la pobreza. Es una opción a la pobreza que entendemos es real. Es como ser baloncelista, o sea, hablar de convertirse en un jugador de la NBA o un jugador de pelota o ser una estrella mundial del fútbol, ¿no? Que todos quieren, los jovencitos de alguna forma u otra aprenden a hacer o obtener eso como una opción a lo que nosotros escuchamos en muchas alternativas, que no es ir a educarse. Yo como profesor me encuentro en un salón de clase y que en muchas ocasiones hablamos que esto como opción no necesariamente sigue la línea del pensamiento lógico, ¿no? A veces cuando hablamos de los jóvenes que quieren buscar esto como una herramienta que a veces no tienen, ¿no? Porque no saben cómo buscar, cómo entrar a nivel universidad o llegan o tienen unos vacíos particulares que los impide a empezar. Oye, estoy segurísimo que si me pongo o si nos ponemos a hacer la investigación
de médicos. Las probabilidades son de que los médicos actualmente, o los abogados, o los ingenieros, o los carpinteros, o sea, pónganse a pensar la línea de profesión, la línea de herramienta o la línea de trabajo que asume el hijo de, ¿no? Son que todos queremos que nuestro hijo se convierta en, o nuestra hija se convierta en, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de cuáles son las probabilidades de que eso ocurra, y cuando hablamos de las probabilidades de que si yo soy un médico, las probabilidades son más reales para que mi hijo, porque tiene acceso, va a tener acceso, ha estado rodeado toda su vida por este lenguaje que se habla, ¿no? Y estos vacíos van a ser, aparte del acceso, las probabilidades económicas que pueda recibir. Y eso lo dice un puertorriqueño que es el primero en su familia en llegar al nivel de educativo que hemos logrado, ¿no? Y eso lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, y también diciéndolo para que se entienda que todos los días cuando estoy al frente de estudiantes realmente tengo la oportunidad, el privilegio de hablar con ellos y plantearles, ¿no?, que la idea de convertirse en un profesional es una opción real, y lo que te da el conocimiento, más allá de un trabajo con dinero, yo siempre les planteo que lo que te da el conocimiento son tres cosas. Bueno, hay tres formas de adquirir el poder: por la fuerza, por el conocimiento o por el dinero, ¿no? Esas son las tres alternativas que tienen muchos en el mundo. Y si tú no naciste con dinero, y si tú no naciste con la fuerza, ¿no?, como sigue siendo una opción para todos, el conocimiento puede darte la opción de liberarte, de salir de la pobreza y a la misma vez de tener opciones. Gente, se nos está acabando el programa. Voy a mencionar nuevamente el Rap versus la 357. Ustedes pueden encontrar esto, inclusive lo pueden encontrar en Amazon. Prefiero que lo compren en librerías o que me llamen a mí al 787-222-5590, 787-222-5590. Historia del rap y reggaetón en Puerto Rico. Rap y reggaetón en Puerto Rico. Raúl Moris García. Este es el libro que se ha escrito, y se ha escrito de una forma muy fácil para poder asimilarlo, para poder leerlo. Hay una pequeña investigación al final y unos cuestionarios. También se habla del dinero, se habla de dónde viene el rap, de dónde viene el reggaetón per se, cómo se convierte, lo que más o menos hemos mencionado hasta ahora. Esto para mí es un privilegio, ¿no? Es mi tercer libro de los diferentes proyectos, y como trabajador social planteamos esto hace unos años atrás, que sigue siendo y es uno de los géneros más importantes a nivel mundial. Gente, agradecemos que estén con nosotros todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bimba. Bendición y cuídense mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Moris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Moris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima. WPRA, Mayagüez.